Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy en el webinar que les traemos desde la coordinación del Clúster de Logística del Caribe y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es producto del esfuerzo conjunto del sector público, el sector privado y la academia en un esfuerzo por impulsar competencias de desarrollo en la región, y es una experiencia pues muy rica y muy participativa y colaborativa a lo largo de un año aproximadamente. El tema que les traemos el día de hoy, sin duda, es de suma importancia para los procesos de desarrollo económico que se ejecutan a lo largo de las regiones de nuestro país, como una apuesta de trabajo colaborativo y de cooperación para impulsar la productividad y la competitividad territorial. Se trata, el tema que traemos hoy, sobre clústeres y su importancia en el desarrollo productivo regional. Sin duda es un tema que hemos escuchado en diferentes espacios para el impulso del desarrollo local, y hoy queremos traer una presentación a cargo del doctor don José Manuel Salazar Sirinach, quien tiene una amplísima, diría yo, experiencia en las políticas de desarrollo productivo y con todo el enfoque de clústeres, que es la apuesta que estamos promoviendo en el Caribe. Él nos mostrará cómo los clústeres son un modelo de organización sumamente exitoso para impulsar el desarrollo local territorial. Podemos ver y conocer amplia experiencia a nivel internacional y a nivel nacional sobre esfuerzos en esta índole, que la idea es profundizar hoy un poco sobre cómo se ejecutan, cómo se desarrollan, qué es un clúster y cómo se trata su abordaje y a través de qué medios y qué herramientas. Para proseguir durante la presentación, si usted tiene preguntas, las puede realizar a través de Zoom en el botón que tenemos de preguntas y respuestas, o quienes nos acompañan por Facebook también pueden realizarnos sus consultas a través de la red social. Antes de empezar con la presentación y la presentación del panelista que tenemos el día de hoy, tendremos unas palabras de parte de la ingeniera Marcela Monge Campos, quien es gestora de innovación del MISIT. Adelante, doña Marcela. Gracias, Fredis. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Para el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es muy importante apoyar iniciativas como las de hoy, que buscan una transferencia de conocimiento que apoye el mejoramiento del sector empresarial. Como lo dijo Michael Porter, un clúster es una concentración geográfica de empresas e instituciones asociadas en un campo particular, las cuales pueden estar vinculadas por características comunes y complementarias mismas que pueden competir, pero que también pueden cooperar. Así, un clúster busca maximizar la competitividad y los éxitos empresariales aprovechando las oportunidades en las redes y las cadenas de valor. El tema de hoy nos expone una verdad latente. Los espacios colaborativos y de co-creación son los que generan mayores beneficios, mayor impacto. Es cuando nos unimos que logramos mayores frutos y beneficios. Complementarse, cooperar, competir, hacer negocios y crecer es lo que podemos lograr con la implantación y desarrollo de un clúster. Sin duda, esta tarde no vamos a querer que termine porque tenemos un expositor de lujo y estoy segura que la exposición de don José Manuel Salazar, será muy interesante y de mucho interés para todas las personas que participamos hoy. Agradecemos su compañía y el interés en acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Marcela. Pasaremos de seguido con unas pequeñas palabras también del señor presidente del Clúster de Logística del Caribe, don Dieter Galo Fernández. Adelante, don Dieter. Muy buenas tardes. Como ustedes han hecho un adelanto, ¿verdad?, de lo que va a ser el día de hoy, un webinar bastante importante, bastante interesante, unos temas muy ricos y sobre todo con la exposición magna del señor José Manuel Salazar.
quería compartirles a ustedes pues que los retos que se asumen con mística, esperanza y alto sentido de responsabilidad siempre generan resultados valiosos. Y el clúster de logística del Caribe representa cabalidad, un desafío que con constancia y compromiso de los actores productivos, universitarios y estatales se materializa. Durante alrededor de 3 años, la estrategia de Zona Económica Guatar Caribe ha venido reuniendo en mesas de diálogo y acción distintos actores productivos de la provincia de Limón, en los cuales se busca incentivar productividad, empleo, inversiones y para lo pertinente, dentro de las estrategias de mesas de trabajo se implementan las acciones concernientes a la clusterización de la economía, dentro de la cual el sector de logística se convierte en el primero en conformar un clúster bajo la figura jurídica de asociación, que ha venido desempeñando un trabajo importante en el conocimiento de áreas de mejora del sector, así como elaboración y aplicación de herramientas para apoyo y cooperación técnica en el campo productivo. El acompañamiento del Tecnológico de Costa Rica ha sido esencial para la conformación de este clúster, debido al conocimiento del secretario técnico, que hoy tenemos el honor de tenerlo por acá, don Freddy Fallas, debido al conocimiento también del equipo de comunicación y otras áreas muy importantes del tecnológico que hacen que este proyecto sea una realidad, que permite impulsar un sector que hoy requiere una trascendencia en el quehacer económico costarricense y muy particularmente en la provincia de Lima. Nuestra acción indudablemente ha trascendido fronteras y la participación en el encuentro latinoamericano de puertos colaborativos y digitales del Sistema Económico Latinoamericano CELA nos colocó en el mapa de atracción de inversiones logísticas, al ser el primer país de la región centroamericana y del Caribe en contar con un clúster logístico, que sin duda es un valioso plus para los inversionistas que necesitan del apoyo estatal y de la academia, que son puntos altos en adquisición de mano de obra de alta calidad, así como el apoyo y el acompañamiento del sector educativo para el empleo. Aún falta mucho por hacer y estamos conscientes que la actividad logística, no solo en Limón, sino que en todo Costa Rica, tiene un antes y un después de la conformación del clúster de logística del Caribe. Somos una organización clave para el desarrollo de oportunidades comerciales, empleo y principalmente encadenamientos productivos, que básicamente es nuestra razón de ser, donde el principal protagonista es el sector privado, que ha generado un valioso impulso en la consecución de metas del sector productivo. Les agradezco mucho este espacio, espero que las personas que estén conectadas puedan disfrutar mucho, ¿verdad? Que puedan aprender bastante, que exploten totalmente a este gran expositor que tenemos aquí, y les dejo a ustedes ahora sí con el señor José Manuel Salazar. Adelante. Muchísimas gracias, don Dieter. Agradecemos la participación de doña Marcela y don Dieter, y sin duda pasamos con el panelista que traemos y que tenemos el día de hoy acompañándonos, que sin duda tiene una amplia experiencia en todo lo que son las políticas de desarrollo productivo, como les he comentado, y los clústeres. Don José Manuel es economista, consultor especialista en clústeres, experto en empleo y experto en comercio exterior. Don José Manuel, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a Misit, a Marcela, a vos, Freddy, a Dieter. Ya nos habíamos conocido con Dieter en un evento en la Earth. Bueno, no sé, procedo de una vez con la presentación. Sí. Presento algunas características, don José Manuel, de su currículum y ya casi empezamos. Okay. Amplío un poquito más, creo que es necesario. Don José Manuel es una persona con vasta experiencia en todos estos temas. Fue director regional de OIT para América Latina y el Caribe. Fue director general asistente de la OIT en temas de empleo a nivel global. Exministro del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Doctor en Economía en la Universidad de Cambridge. Y además, ¿verdad?, con amplias publicaciones en los temas que vamos a ver el día de hoy: clústeres, comercio, competitividad, empleo y demás. Entonces, don José Manuel, con esta pequeña presentación, porque si no podríamos conversar muchísimo aquí con su currículum y su increíble experiencia, podemos empezar. Lo dejo con la presentación, ¿verdad?, para que podamos ampliar en todos los detalles que vamos a traer hoy. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Freddy, Marcela, de nuevo, Dieter. Y es un gusto, un honor poder estar con ustedes compartiendo sobre estos temas tan importantes. Yo soy, digamos, además de la experiencia que citó
Freddy, un entusiasta de los clústeres, porque los he visto funcionar muy bien en muchas, cuando se hacen bien, es algo que puede ser sumamente transformacional. Así que muchas gracias a todos los que están conectados, escuchando, y de antemano los felicito y las felicito porque el trabajo en que están involucrados realmente puede transformar mucho y lograr muchas cosas. Bueno, voy a compartir la pantalla para compartir aquí la presentación. Unos segundos, vamos a ver. ¿La pueden ver? ¿Se está viendo? Sí, se ve muy bien, don José Manuel. Perfecto. Bueno, entonces yo le hice un pequeño ajuste ahí al título, pero es el modelo de clústeres, su importancia para el desarrollo y la transformación productiva en las regiones. Comenzar diciendo y mostrando este mapa de Costa Rica con algunos de los clústeres que ya están funcionando. En realidad es muy interesante y es motivo, yo creo, de optimismo, sobre todo en medio de esta situación que tenemos, que ya esta labor ha venido funcionando bajo el paraguas, digamos, del Consejo de Desarrollo Territorial. Y bueno, ahí ustedes ven, obviamente son de la región Huetar Atlántica. También hay un clúster de TICs en Huetar Norte, pero hay otros que están incipientes también. Y está en la región Pacífico Seco, uno de industrias marinas, de manufactura liviana, de logística, de agroalimentos procesados. Todo es bastante incipiente, pero muy bien. Ya hay gente que se ha venido reuniendo, hay apoyos técnicos, es con el enfoque de triple hélice, etcétera, etcétera. Hay otros, pero no los voy a mostrar en áreas del tiempo, que son los clústeres que se están pensando activar próximamente en otras regiones. Y también creo que es importante señalar, y yo estuve bastante involucrado, Procomer había empezado a liderar junto con CINDE y otros, unos clústeres que por su naturaleza son un poco a nivel nacional, que es el de ciberseguridad. Ese sigue funcionando muy bien. Ahora la Cámara de Industrias un poco asumió el liderazgo, pero bueno, en realidad es las empresas mismas, IBM, Akamai, varias, por lo menos unas 4 o 5 multinacionales que son las tractoras que están jalando ese clúster. Y ni se diga porque ese ya no se había llamado clúster, pero es un clúster en la práctica, digamos, y ha venido funcionando y creciendo nuestro principal producto o conjunto de productos de exportación, que es dispositivos médicos. Y ese está funcionando en una nueva etapa más como clúster. De manera que se viene, digamos, levantando todo esto. Yo lo que quisiera es dividir en unas 5 partes la presentación. Comenzar con un poquito el contexto, que revisemos. Esto es algo que yo creo que ustedes todos lo saben, pero no está de más. Volver a ver el panorama general del país y por qué es que estas políticas son importantes. Luego entrar en lo que son las ideas del nuevo paradigma de las políticas de desarrollo productivo, dentro de lo cual entra este enfoque territorial y estrategias regionales, como lo llaman los europeos, de especialización inteligente. Entonces, repasar un poquito qué es eso, ¿no? ¿Qué es ese concepto? Que me parece muy importante. Luego, entrarle ya a lo que es políticas basadas en clústeres, un poquito de la teoría y de la práctica, un par de cosas y de comentarios sobre clústeres y territorios, y luego concluir con algunos factores de éxito, que es la forma como creo yo, lecciones de hacerlo bien y que tal vez debe evitarse. Entonces, si comenzamos a revisar la experiencia de Costa Rica, por un lado tenemos que poner las cosas en perspectiva y felicitarnos porque nos hemos transformado mucho. Si tomamos una perspectiva de 30 años, nuestro ingreso per cápita pasó de $2,000 en 1980, 81 a 12,500, 13,000, 14,000, depende cómo se mida, pero estamos por ahí, es decir, es una multiplicación por 6 o 7 de nuestro ingreso per cápita en esos 30 años. Las exportaciones se multiplicaron por 6. La población, bueno, eso simplemente es el crecimiento natural de la población, pero es un cambio importante. En urbanización somos uno de los países más urbanizados, en la región más urbanizada del mundo. Pasamos de 50 a 73%, es un enorme cambio estructural. La esperanza de vida de 77 a 80 años, incluso un poquito más ahora. Escolaridad de 7.2 a 9. Ahí podemos detenernos a hablar de todos los retos que tenemos en educación.
Pero bueno, esta indicador es importante. Hay retos de calidad, hay otros, y de cobertura. Y luego una transformación estructural del empleo muy importante. En el 90, el 25% de la población estaba en actividades agrícolas, 18% en industria. Hoy, si ustedes suman industria y agricultura, suma 21%. El 79% está en servicios. O sea, somos una economía de servicios. Ahí hay toda una conversación muy importante. Hay muchos servicios que son de alta calidad, alta sofisticación, etcétera, pero otros no, y muchos no. Y luego el hecho de que tanto agricultura como industria se hayan reducido, bueno, ahí hay un incremento enorme de la productividad. Estamos produciendo mucho más, tanto en industria como en agricultura, pero con menos intensidad de mano de obra, automatización y otras razones. Pero bueno, eso son, digamos, las buenas noticias y los cambios, pero hay insuficiencias, hay rezagos en productividad. Según el BID, la productividad total de los factores de Costa Rica es solo 60% de la de los Estados Unidos. Y según OCDE, la productividad laboral es solo 36% del promedio de la OCDE. Solo invertimos 0.6% del PIB en investigación y desarrollo. Esto está por debajo de la media incluso de América Latina, que es 0.8, y menos, por supuesto, que OCDE, que están entre 2.5 y 3.5. Esto es un punto clave, y yo creo que parte de la política de desarrollo productivo futura es que tenemos que fortalecer las instituciones o la institución. Hay una idea de crear una agencia de innovación, un proyecto que está promoviendo el MISIT, y que hay que crear fondos de innovación. Tenemos uno con un préstamo del BID y todo, pero es muy bajo, ¿verdad? Tenemos que llegar, es decir, a poner esas sumas. Y no es una cosa imposible, es una cosa de voluntad. Vean el esfuerzo fiscal que se ha hecho, por ejemplo, ahora, obviamente obligado por la pandemia, en el tema, por ejemplo, de financiar el bono proteger, o de poner fondos para rescate de empresas y otras iniciativas. Es decir, abrirle espacio fiscal a 1, 2 o 3% del PIB para fondos de innovación no es imposible. Ahora es más difícil que antes porque ya tenemos un déficit fiscal enorme, pero bueno, eso se puede conversar. El hecho es que es algo que depende de la voluntad política un poco y de la creatividad y de la importancia de abrir espacios fiscales para invertir lo que necesita el siglo XXI Costa Rica, ¿verdad? Y dejar de hacer algunas cosas que tal vez ya no son tan prioritarias. Dualismo José Manuel, productivo, sí. lo interrumpo rapidito. ¿Podemos poner la presentación en pantalla completa? Ah, claro. Como yo la tengo directamente enfrente y tengo una pantalla grande, la veo enorme. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Dualismo productivo y territorial. Coexisten sectores altamente productivos, integrados a la economía internacional, o sea, le apostamos a la promoción de exportaciones, atracción de inversiones, eso lo sabemos bien. La GAM concentra el 82% de la actividad económica, incluyendo lo más sofisticado tecnológicamente, mientras que en las regiones periféricas o en las regiones es agroindustria y turismo lo que realmente domina, pero hay muy poco, digamos, de sofisticación del tipo que hay en varios sectores en la GAM. Y claro, eso se refleja en una desigualdad, y aquí es muy importante porque muchas veces se habla del tema de la desigualdad como un tema puramente social, pero es que la desigualdad está arraigada en lo productivo. Mientras haya grandes diferencias de productividad y mientras la calidad de los empleos estén en sectores concentrados en ciertas zonas, pues otras tienen menos salarios, menos ingresos, menos desarrollo. Y entonces, en promedio, los hogares rurales percibieron ingresos que fueron 41.5%, esa es la realidad que tenemos, menores que los urbanos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Una gran brecha educativa y de formación profesional. Antes de la pandemia, ahora con la pandemia esto se está exacerbando. Bueno, todo esto es tomado del Estado de la Nación, Estado de la Educación también. El 60% de la fuerza de trabajo del país no tiene educación secundaria completa, imagínense. Y precisamente alrededor de ese mismo número, si uno ve todos los desempleados que teníamos, el 12%, 12.5% de desempleo antes de la pandemia, el 60% de esos desempleados o un poquito más no tenían educación secundaria terminada, no habían completado. Entonces, ahí muy clara la correlación entre desempleo y educación. Y ahora si vemos los 975,000 personas que han aplicado al bono proteger, al plan proteger, de los cuales 530,000 están recibiéndolo,
El 72% de esos 975,000 no completaron la secundaria. Solo recibe educación bidiversificada el 40%. Hay problemas de calidad, pruebas PISA, de pertinencia. Sería muy positivo para el desarrollo del país que tuviéramos más carreras en ciencias, más graduados en tecnologías, ingenierías y matemáticas. Hubo un estudio el año pasado que estimó que solo el 26% de los trabajadores ocupados cuenta con las habilidades necesarias para la era digital, que el 74% no está preparado. Es decir, 3 de cada 4 costarricenses no están preparados para la era digital. Uno puede ver la metodología, cuestionar esto y aquello, pero realmente no está lejos de la realidad. Todo esto se refleja, como digo, o sea, mucho de la pobreza y la desigualdad está anclado, arraigado en no solo un tema social, es un tema de las diferencias de productividad, las diferencias de desarrollo, las diferencias de empleos de calidad. Pobreza extrema hemos tenido pegada en alrededor de 20-21% y por supuesto ahora está aumentando con la pandemia. Varios estudios concluyen que ese mercado laboral excluyente por la informalidad, por la pobreza, es una de las principales explicaciones de la exclusión, seguido del tema educativo. En fin, lo dejo ahí porque esta es la introducción y el empleo informal lo tenemos en 46% y yo creo que con la pandemia vamos a superar el 50% de informalidad cuando tengamos los datos del año, digamos, completo. Y la mayor parte de esa informalidad está en cuenta propia y en micro y en pequeñas empresas. Y la contraparte del dualismo productivo es un dualismo, lo ha señalado muy bien el Estado de la Nación, en las instituciones de apoyo. Le apostamos al modelo exportador y tenemos instituciones, digamos, con misiones muy claras y con ya un récord de trabajar muy coordinadas entre ellas y mucho éxito, digamos, en la parte de comercio exterior, zonas francas y demás. Pero en comparación con esto, si vemos el resto de la oferta productiva, donde trabaja la gran mayoría de la fuerza de trabajo, no tiene una institucionalidad de apoyo similarmente, digamos, clara. El Estado de la Nación la caracteriza como que es atomizada, dispersa, con decenas de entes con diversas capacidades. Y aquí está, este es un gráfico del Estado de la Nación, donde vemos, ¿verdad?, que hay varios clústeres de instituciones. Alrededor del MAG hay una serie de entidades, alrededor del MEIC hay otras. Está el sector público descentralizado, donde está Corvana, Infocop, los bancos, etcétera, Incopesca, y están las entidades públicas no estatales y Café Laica con arroz. Entonces, aquí hay, o sea, si uno ve la política educativa, bueno, hay un Ministerio de Educación, Ministerio Rector encargado. Si uno ve la política de salud, ahora estamos muy claros, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social. No digo que hay que llegar a tener una o dos solo instituciones para lo que es políticas de desarrollo productivo, pero podemos mejorar sobre esta atomización, sobre esta dispersión, y el Estado de la Nación ha documentado más de 150 programas de apoyo a sectores productivos, pero donde falta mucha coordinación, etc. Bueno, ese es un poco el telón de contexto. ¿Cuál es este nuevo paradigma de políticas de desarrollo productivo? Aquí hay un par de definiciones de lo que son políticas de desarrollo productivo. Una es que son intervenciones deliberadas para incrementar la productividad general de la economía. Y aquí hay una distinción entre políticas horizontales y verticales. Y los economistas han tenido un debate que en realidad ha sido bastante negativo. Y yo soy economista, pero yo siempre he creído en las políticas verticales. Y hay grandes discusiones porque muchos apoyan, ¿verdad?, y la mayoría, a políticas transversales, horizontales. Simplificación de trámites, infraestructura, aduanas, facilitación de comercio, apertura comercial, todo eso son políticas horizontales que, francamente, aún en infraestructura no es totalmente horizontal, porque si se construye una carretera está en un determinado territorio, obviamente ya eso es una decisión que favorece a ese territorio, que favorece a los sectores productivos que van a utilizar la carretera, no necesariamente a todos. Pero lo vertical es las apuestas más sectoriales, las apuestas más tipo clúster. Bueno, para simplificar esto, ahora ha cambiado. Yo creo que hay un nuevo consenso muy claramente. Ya yo lo diría que es una necedad quien siga diciendo que no hay que hacer política vertical. Ahora, había un argumento fuerte, es decir, había razones para, ¿verdad? Y hubo muchos errores y hay algunos riesgos y peligros, pero precisamente las políticas de clústeres es la manera moderna de hacer esto,
que le da mucha transparencia porque es muy participativo y evita todos estos riesgos de captura de las políticas o de ordeño, digamos, de subsidio del Estado, que eran las principales críticas a las políticas industriales de vieja data. Pero bueno, siguiendo con la definición, entonces son esas intervenciones para incrementar la productividad general o la de determinados sectores, clústeres, regiones o empresas, para inducir una transformación, un cambio en la composición del producto, acelerar el aprendizaje, crear nuevas capacidades productivas, promover encadenamientos, incursionar en nuevas industrias y nuevos mercados. Otra definición que complementa esto, y que a mí me gusta mucho, es que es una concentración coordinada de esfuerzos encabezados por el Estado, pero también, ojo, los clústeres, y ahora voy a hablar mucho más de eso, el ideal es que fueran encabezados y dirigidos por el mismo sector privado, con el Estado ayudando y facilitando, pero encabezados por el sector privado, de los distintos actores nacionales, porque esto es para las políticas de desarrollo productivo en general, o a los actores regionales, incluyendo el sector público, empresas privadas, universidades, centros de investigación, etc. Profundizando sobre este paradigma un poquitito, es que esta nueva generación, ¿verdad?, de políticas de desarrollo productivo está asociada con un nuevo concepto de gobernanza del mercado, basada en la idea de que esto es una construcción social, que hay que hacerlo colectivamente, y eso es bien poderoso, ¿verdad? Porque supera ese debate que mencioné, que es muy estéril, creo yo, es que que el mejor Estado es el que es un Estado chiquitito, que el mejor Estado es el que se quita del camino. Bueno, es cierto que hay que reducir regulaciones innecesarias, simplificar trámites y todo, pero en realidad lo importante es tanto estados fuertes y eficaces como mercados fuertes y eficaces. Y en realidad en ese debate, digamos, la derecha ha dicho, yo confío en la magia del mercado, que el Estado se retire, que simplifique trámites y dejemos al sector privado. Y la izquierda tiende a decir, no, yo creo en la magia del Estado. Y aquí creen que el Estado es el que hace las cosas cuando en realidad es el sector privado el que tiene que llevar la delantera en materia de desarrollo productivo y de empleos de calidad. Y entonces esta nueva generación, en vez de caer en esa trampa de que si es el Estado del mercado, confía en la magia del proceso, en la magia del proceso de colaboración. Y eso es lo que vamos a ver, que es precisamente en los clústeres, es organizar procesos de colaboración, digamos, con círculos virtuosos allí. Y se enfoca en lo práctico. El objetivo es resolver problemas, promover procesos de descubrimiento, acelerar los aprendizajes productivos de todos los miembros del clúster, las empresas sobre todo, y el crecimiento de la productividad. Voy a saltarme un poquito esta última parte porque en ganas del tiempo, si hay interés, si hay tiempo al final y quieren como profundizar un poquito más en estos aspectos conceptuales de este nuevo paradigma, nos podemos devolver. Pero para ir aterrizando, veamos un par de comentarios sobre las estrategias regionales, porque en realidad, por un lado, están los clúster por clúster, ahora voy a hablar de eso, pero también aquí en el fondo es que se quiere, digamos, cuando uno ve lo que está haciendo el Caribe, la Huerta Atlántica, la Huerta Norte, etcétera, y ya han venido haciendo estrategias regionales. Entonces, ahí hay que responderse una pregunta: ¿para qué? ¿Cuál es la visión para esa región? ¿Cuáles son los objetivos económicos y sociales para la región en general? ¿El qué? ¿Cuáles son las actividades económicas que se quieren promover? Y ahí es donde viene la respuesta de los clústeres, algunos de los cuales ya están priorizados, por lo menos para una primera onda, ¿no?, de esfuerzos de iniciativas clúster. Obviamente es muy importante en esto tener claro cuáles son los activos distintivos de la región, los activos que le definen la ventaja comparativa sobre la cual construir, qué clase de articulación se busca. Y luego el cómo y el por quién, ¿verdad? ¿Cuáles son los actores clave para lo que se quiere promover o conseguir? ¿Mediante qué procesos y mecanismos de gobernanza coordinarlos y activarlos? Y el hecho de que ustedes estén en los clústeres, y yo creo que eso es excelente, que hayamos ya en Costa Rica descubierto, digamos, y visto que el mecanismo de clústeres es uno de los mecanismos de gobernanza y de coordinación que bien usado puede ser tremendamente efectivo. Hay toda una literatura, ¿verdad?, sobre las regiones. Ustedes saben que en Europa hay políticas regionales, incluso dentro de países. El tema del País Vasco. País Vasco es una región pequeñita dentro de España y dentro de Europa, pero es una de las más competitivas. Son solo 2.5 millones de habitantes. Pero entonces, ¿qué es una agenda de innovación para la transformación económica en un territorio, en una región? A mí me gusta llamarlo, por cierto, reactivación con transformación, sobre todo ahora en la situación de Costa Rica. Yo creo que aquí ya tenemos que dejar de hablar solo de reactivar,
Por supuesto que hay que reactivar, pero reactivar da la idea nada más se limita a que es volver a como estábamos antes de la pandemia. La verdad que no estábamos tan bien, ¿eh? Teníamos un problema de crecimiento un poco bajo. Claro, no estábamos tan mal como estamos ahora, pero creo que es importante aprovechar la pandemia para promover transformación a la vez que reactivamos, es reactivando, transformando, y creo que de nuevo los clústeres dan esa gran oportunidad. Entonces es un doble impulso, reactivación, como ya lo acabo de explicar, cambio de dinamismo, pero también transformar la estructura del sistema productivo de la región. Ahí hay varios tipos de estrategias transformadoras. Una puede ser modernizar lo que ya existe, modernizar los puertos, reconvertir los puertos, construir alrededor de todo eso. Otra puede ser diversificación, es decir, actividades que ya están, pero que son incipientes y que se pueden hacer crecer en algunas regiones de energía eólica, en otras energía de otros tipos, en fin, o otras actividades. También puede plantearse la creación de sectores prácticamente nuevos, biociencias, turismo ecológico. Bueno, ya en muchas regiones, casi todas tenemos turismo ecológico, pero se puede plantear qué sectores nuevos y también cómo combinar sectores que ya existen para dar lugar a nuevos. Y aquí un ejemplo es, qué sé yo, en Golfito hay una marina, si eso se reactiva, y hay pesca recreativa, y hay reparación de yates, y por ahí, bueno, empieza a surgir, ¿verdad?, toda una visión de actividades conectadas, encadenadas y demás. Y también decir que cuando uno piensa en términos de clústeres, y uno lo ve como John Azúa, que es el padre de la clusterización del País Vasco, él fue una de las personas claves y una vez tuve la oportunidad de que me contara la historia de cómo fue que trajeron a la ciudad de Bilbao al Museo Guggenheim. Incluso tuvieron una discusión con el Ministerio de Cultura del País Vasco, porque el ministro de Cultura decía, no, pero si vamos a hacer un museo, hagámoslo de la cultura vasca. Y John Azúa le decía, no, pero perdón, mira, es que no has entendido, aquí no se trata, claro, podemos, hay la cultura vasca, caramba, estamos orgullosísimos y tenemos otras cosas, pero aquí se trata de tener un ícono como el Guggenheim, que hay nada más uno en Nueva York, y insertar a Bilbao en esta red de ciudades de alta cultura, y entonces exponemos una cantidad de cosas. Bueno, evidentemente Azúa y otros ganaron el argumento, lograron, se instaló el Guggenheim, y esto es un ícono, y la cantidad de turismo y la modernización de toda la ría y la bahía y la zona del antiguo puerto y todo de la ciudad de Bilbao, no sé si ustedes han tenido oportunidad, pero cuando la tengan, es espectacular. Y eso fue ese pensamiento transformacional fuera de la caja. No se trataba nada más de traer un museo, se trataba de pensar en una transformación total de la ciudad y un mercadeo internacional de la localización turística de este lugar, ¿verdad? Bueno, ahora sí, clústeres, teoría y práctica. Entonces, primero, en la práctica, decir que, bueno, hay un boom de políticas de clústeres desde hace unos 20 años. La verdad, yo tengo que actualizar esto del Observatorio Europeo de Clústeres, pero en el Observatorio Europeo ya en el 2010 habían más de 157 programas de desarrollo en 31 países. Por cierto, ya hay 2 libros blancos o handbooks sobre política de clústeres, uno publicado en el 2003, otro en 2013, seguro está por salir el próximo. La Autoridad de Pequeños Negocios en Estados Unidos tenía 56 programas de clústeres. En Japón se usan mucho, pero sobre todo las apuestas de alta tecnología. En América Latina, entre el 2002 y el 2006, el BID financió 17 proyectos de desarrollo de clústeres en 12 países por un total de 237 millones. Y el BID sigue muy dispuesto y digamos, hay una posición institucional de apoyar clústeres y financiarlos cuando ven que hay, digamos, las condiciones para que esta sea una experiencia exitosa. Y bueno, vamos a hablar de la experiencia del País Vasco. ¿Qué es un clúster? Yo me gusta esa foto de ahí arriba porque es muy, ¿verdad? Es algo muy frío y es de colaboración, y en el fondo es una metáfora excelente de lo que es, ¿verdad? Es una bueno, ya Marcela leyó, mencionó esta definición de Michael Porter. Hay otras definiciones, pero en realidad el concepto es un doble concepto. Aquí más que releer la definición es, o sea, hay clústeres que son clústeres naturales. Y esos son las aglomeraciones de empresas. O sea, yo no voy a mostrar filminas y todo porque sería muy largo esto, pero
Se forman aglomeraciones naturales de empresas por varias razones. Bueno, si en una región es muy óptima para banano, bueno, pues se convierte en zona bananera por razones naturales. Si una región es muy buena por la minería, se hace un hueco y sale zinc y cobre, pues bueno, en Chile y Perú tiene clústeres de cobre y de otras cosas y tiene industria minera. Si una es muy buena para piña, pues desarrolla la piña. Pero lo que pasa es que para lo que es industria y para lo que es ya algo basado en el talento humano, industrias del conocimiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué hay un clúster de dispositivos médicos que produce más de 3.000 millones de dólares de exportación? Bueno, comenzó con una primera empresa, Baxter, que vino en 1987, que luego otras descubrieron y luego una gran labor de atracción y de promoción, de ir resolviendo cuellos de botellas. En el 2012 no había empresas que esterilizaran y eso era un gran cuello de botella y entonces Cinde se movió y trajo empresas de esterilización y ya con eso exportábamos producto final ya empaquetado, listo para ser utilizado en los hospitales. Bueno, ha habido toda una labor de ir resolviendo las cosas, ¿verdad? Pero entonces, de nuevo, hay aglomeraciones de empresas que se forman porque hay ventajas, economías de escala, recursos humanos comunes, economías como las cooperativas que pueden comprar en conjunto, que pueden mercadearse en conjunto. Y lo bueno es cuando entra una iniciativa clúster. La iniciativa clúster es ya cuando hay, digamos, no una mano invisible que solo las empresas por interés se unieron, sino que hay una labor de gobierno, de autoridades locales, de autoridades del gobierno central, de las universidades, en donde entonces ya la iniciativa clúster es la mano invisible de todos colaborando para lograr objetivos. Y eso potencia y eso acelera. Se usa esto para potenciar precisamente el modelo de triple hélice, que yo creo que ustedes están todos bien, digamos, familiarizados con esta idea. Pero aquí es a nivel del clúster. Cuando decimos universidades, aquí no estamos hablando de traer al decano ni al rector. Lo que estamos es hablando de la gente técnica, de investigación, de innovación, de capacitación de la universidad relevante para el clúster. Si es de logística, bueno, serán los ingenieros respectivos para los proyectos de logística. Si es agroalimentario, bueno, es para los laboratorios fitosanitarios o lo que se requiera, las pruebas. Si es metalmecánico, de nuevo, son laboratorios para las pruebas de los materiales. Ese tipo de sector académico es al nivel del clúster, pues esto es un tema micro, ¿no? Y bueno, entidades de gobierno relevante también y por supuesto las empresas es claro. Aquí está esta diferencia entre lo que es una iniciativa clúster y una organización clúster. Una iniciativa clúster como definición, ahí hay una que tiene el Cluster Initiative Green Book 2.0, el del 2013 que mencionaba antes. Y es, por cierto, dijo que era el libro blanco, no, es el libro verde más bien, de iniciativas clústeres. Es un esfuerzo organizado para implementar el crecimiento y la competitividad de un clúster en una región, involucrando a empresas del clúster, el gobierno y la comunidad de investigación. Entonces, lo que decía, la iniciativa clúster introduce en una aglomeración de empresas una dimensión de intencionalidad, de mano visible, para mejorar, construir las ventajas comparativas de los clústeres naturales que ya están incipientes allí. Entonces plantean preguntas de proceso, cómo organizar el proceso de colaboración. Recuerden aquello de la magia del proceso y de gobernanza, que están ausentes en el concepto de clúster como simple aglomeración, digamos, automática. Porque se requiere un proceso institucional, formal o informal, mejor informal al principio y formalizarlo cuando sea necesario y oportuno, para facilitar esa coordinación privada-privada, público-privada y pública-pública, y de esa forma acelerar todos los beneficios potenciales. Entonces, yo soy muy partidario de que las iniciativas clúster arranquen informales y arranquen, claro, hay que tener un mínimo de gobernanza, hay que tener un comité ejecutivo inicial, tener claras cuáles son las empresas. Ojalá, el ideal es que haya una, dos o tres, las empresas tractoras, las empresas líderes, las grandes, que se matriculen con esto, que participan y que jalen. O una cámara muy activa, ¿verdad? Hay varias formas institucionales aquí. Y solo cuando sea necesario y cuando ya, digamos, se ve la oportunidad y esté maduro el proceso, bueno, se puede pensar en una organización clúster registrada ya para tener una personalidad jurídica y demás. Pero esto se puede conversar. Yo sé que el clúster de logística ya es una organización con personalidad jurídica, etc. Si uno ve de nuevo el Cluster Initiative Green Book 2.0, entonces para chequear aquí un momentito cómo estoy con el tiempo, ok.
de todo el análisis de gran cantidad de experiencias, ellos concluyen que estos son como las 6 áreas más comunes para el trabajo de los clústeres. Fortalecimiento de las redes empresariales, bueno, y las redes empresariales con las redes académicas y articulación empresarial e institucional. Esa es una función del clúster. Otra función, desarrollo de los recursos humanos, todo el tema del talento humano, del cierre de brechas, de qué especialidades tenemos y cómo el centro de formación vocacional o la universidad o el tecnológico las produce y en fin, todo ese tema. Provisión de bienes públicos, desde una carretera, un puente, un laboratorio, o sea, qué cosa se necesita, que es un cuello de botella, que una red de frío, si es para producto agrícola, y que entonces garantizar que las entidades públicas responsables llenan ese vacío, cubren ese hueco para que la cadena de valor se desarrolle y sea competitiva. Desarrollo de negocios y servicios empresariales, importantísimo, sobre todo cuando hay mucha empresa pequeña y mediana, bueno, desde servicios financieros, servicios de consultoría, de contabilidad, de recursos humanos, todas esas cosas. Promoción de la innovación y la adopción de tecnología, ni hablar. El País Vasco, claro, el País Vasco está años luz, ¿verdad? De Costa Rica, ¿verdad? En un ranking de 50 regiones, el País Vasco es la sexta, el lugar número 6 entre las regiones más competitivas de Europa. Es un monstruo en competitividad. Y parte del secreto del País Vasco, que hay mucha cosa, ¿verdad? Es que, claro, ellos tienen el ecosistema al que pueden recurrir, es un ecosistema de innovación poderosísimo, porque hay fondos de innovación en España, pero ellos pueden recurrir a los fondos de innovación de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Y ahí hay millones de millones, literalmente, de recursos que los diferentes clústeres del País Vasco han podido, digamos, aplicar y contener para proyectos cooperativos de desarrollo innovador entre varias empresas. Y mejoramiento del clima de negocios. Todo esto con vistas a resultados de competitividad, de crecimiento, de innovación, de productividad y de empleo. Hay algo que se podría llamar, ya dije un poquito, la economía de los clústeres, que es todo este tema de las aglomeraciones, de las economías de escala, que hace que las empresas de cierta actividad común se aglomeren. Pero la sociología de los clústeres es la idea de que esta es una construcción social basada en un proceso continuo de interacciones múltiples. Y vean que esto se dice muy rápido, porque vean qué profundo es. Un proceso continuo de interacciones múltiples. La cosa aquí, el secreto de nuevo, es cómo es ese proceso, qué tan efectivo es, cómo es el apoyo técnico, qué tan exitoso es en identificar y priorizar los problemas, en diseñar las soluciones, en promover los aprendizajes, tener la cooperación permanente. Entonces, esto no es una cuestión nada más de hacer un plan, es gestionarlo, es hacer las cosas, ¿verdad? En las cadenas de valor. E ir arreglando los planes conforme se resuelven unos problemas y se cubren unos vacíos y se remueven unos obstáculos, pues emergen otros obstáculos que se convierten en hay otros proyectos. O sea, es un proceso continuo. Y por eso, esto significa que el enfoque de clústeres no es un conjunto fijo de recomendaciones de política, es un proceso para organizar esa acción colectiva de una manera dinámica. Y aportan un tipo de gobernanza específica que se llama gobernanza experimentalista, que de nuevo sería hacer esto muy largo, pero que es el tipo de gobernanza al que deben aspirar y es la que funciona mejor en el caso de los clústeres, cuando hay gran incertidumbre. Y por cierto, esa gobernanza experimentalista es exactamente la misma que tenemos y estamos aplicando, y están todos los países, con el combate a la pandemia y la cosa sanitaria. Aquí la metáfora es como cuando ustedes van manejando una neblina espesa, ¿no? Ustedes ven los siguientes 3, 4, 5 metros, pero hasta que avancen esos siguientes 3, 4, 5 metros, saben qué hay en los 5 metros que siguen, porque no se ve más allá. Esa es la incertidumbre estratégica. Y en el tema de la competitividad, en el tema del desarrollo productivo es similar. Esa es la gobernanza experimentalista, ir resolviendo las cosas por etapas, y cuando ya pasemos esta etapa, ahí vamos descubriendo por dónde vienen las curvas y por dónde vienen los obstáculos y cómo hacemos y resolvemos los problemas en la etapa que sigue, ¿no? Y todo eso crea confianza y va haciendo esa construcción social conjunta del futuro, ¿no? Experiencias internacionales. Entonces, hasta ahí un poquito la teoría, pero créanme que ya hay bastante teoría, tanto económica como sociológica, como de la gobernanza del resto de los clústeres, y que es importante. Yo creo que estamos en una etapa, yo esto lo he hablado mucho con Silvia Lara, y ella está muy consciente y estamos viendo con el vídeo y demás, cómo, es decir, la capacitación, y por eso está muy bien que ustedes estén organizando estos webinars y en fin.
porque hay su ciencia y hay su arte en esto, ¿verdad? Y yo creo que entre mejor sepa uno en qué este tipo de cosas y qué lecciones hay de cómo hacerlo bien y cuáles son callejones sin salida, pues más exitoso va a ser todo el trabajo que ustedes están haciendo. Experiencias internacionales en materia de clústeres. Hay unos programas financiados por el BID que ya mencioné. Básicamente estos son, aquí lo que pasa es que ese libro del 2016 es una evaluación de impacto formal, rigurosa, que publicó el BID y que incluye, digamos, estos y otros de los clústeres que el BID mismo había financiado. Vean qué cosa más concreta, ¿verdad? UAS en Atacama, Chile, educación e innovación en la región del Bío en Chile, aguacates en Valparaíso, calzado en una región de Brasil, turismo en Uruguay, arándanos en Uruguay. Entonces, eso es lo que son los clústeres. Son cosas súper concretas de productos o conjuntos de productos muy específicos. Tecnología en Bariloche, etcétera. Cerámica en Tambaú, Brasil. Todos estos son proyectos que el BID le metió plata importante y que hay una evaluación rigurosa ahí. Cuando yo estuve en OIT como director regional en Lima, Perú, del 15 hasta el 18, uno de los programas de investigación que impulsé y que logramos, y fue me satisface decir, muy útil para muchos, ¿verdad? Hicimos muchos seminarios sobre esto y todo. Es sobre políticas de desarrollo productivo. Se publicaron esos 3 libritos, uno para Argentina, otro para Uruguay, otro para México, que se discutieron. Y cada uno de estos son los clústeres que lo hicimos como casos de Harvard, ¿no? Con los actores. Fueron equipos de consultores a entrevistar los actores para construir las historias, cómo fue que se desarrolló, las etapas, el papel de cada uno, los obstáculos, el papel del sector privado, de la academia, de las empresas, del sector público. Y entonces está maquinaria agrícola, frutos frescos en Patagonia, etcétera, en Argentina, y estos en Uruguay y esos en México. Un aprendizaje importante, y ahora la OIT está haciendo algunos cursos y demás, no, pues quedó ahí una base de conocimiento muy importante. Yo diría que ahora de las experiencias más poderosas en materia de clústeres es esto de Bogotá región. Bogotá región es como el 40-45% del PIB de toda Colombia, o sea que es la mitad de Colombia casi, ¿no? Y ahí hay 17 iniciativas clústeres. Esto es muy interesante porque ahí lo está liderando y coordinando directamente la Cámara de Comercio de Bogotá. Las cámaras de comercio en Colombia tienen mucho dinero porque tienen un canon desde hace muchos años, entonces, digamos, plata no les falta y tienen muchas funciones. Y entonces ellos se trajeron a una persona muy dinámica, un gran experto en tema de clústeres, Marcos Ginas. Marcos fue por 5 o 6 años el director de la Comisión de Competitividad de Colombia. Y hace unos 5 o 6 años a la vez se fue a la Cámara de Comercio de Bogotá y comenzaron toda esta actividad que ahora ha crecido ya a 17 clústeres con enorme actividad. Imagínense que si uno suma toda la gente que está involucrada en estos 17 clústeres, no como empleados, o sea, están los gestores de los clústeres que trabajan para la Cámara de Comercio porque son el apoyo técnico, pero digamos los representantes de las universidades, de las empresas, del sector público, o sea, hay 5,000 personas involucradas en esta maquinita, ¿verdad? Porque son máquinas de trabajo que son cada clúster, porque cada clúster hace grupos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, en el País Vasco hay 3,000 personas, ¿ah? Pero el País Vasco son solo 2.5 millones de personas, Bogotá es mucho más grande. Entonces ahí están todo lo que ellos llaman economía naranja, el clúster de comunicación gráfica, el clúster de prendas de vestir, de gastronomía, de música, de cuero, calzado, marroquinería, joyería y besutería, de industrias creativas. Servicios empresariales, el clúster de turismo de negocios y de eventos, el de software y tecnología de información, el de servicios financieros, el de logística. Está lo que llaman ciudad-región sostenible, de energía eléctrica, de construcción, que son más transversales, pero fundamentales para la competitividad. Está el biopolo, el de salud, lácteos, cosméticos, y un hub de conocimiento avanzado. Y vean qué interesante, porque una de las funciones de los clústeres, o sea, ya vimos que hay varias, articulación, esto, aquello, pero es promover la colaboración privada y público-privada. Y mucho de la colaboración es identificar proyectos que son útiles para el clúster. Vean ahí, por ejemplo, que en los clústeres de economía naranja, y esto es como hace un año y medio, el proyecto de Innovalab,
el proyecto del área de desarrollo Naranja Distrito Bronx, el proyecto para el ecosistema de innovación TICS, el Centro de Materiales Innovadores, la nueva Cinemateca Distrital, el diseño de la Smart Town. Cada una de estas es un proyecto concreto que se juntaron varios actores del clúster, no necesariamente todos, puede ser un subconjunto, depende. En algunos casos son 2, 3, 4, 5 o más empresas sumado a una universidad. Es específico para el proyecto. Y a ese proyecto se le buscó financiamiento. De nuevo, puede ser el BID, puede ser un ministerio, puede ser varios, depende del proyecto. Y ellos han movilizado en cosa de 3 años como 1.15 billones. Yo entiendo que esos son como 300 millones de dólares para invertir en todos estos diferentes proyectos que ustedes ven ahí. Y ese es un proyecto continuo. Ahora eso seguro ese dato, yo debo actualizarlo, pero debe estar mucho más elevado, porque esto lleva una energía enorme, ¿no? Y por cierto, ahora con la pandemia, muchos de estos clústeres se volcaron a ver los protocolos de salud, cómo volver al trabajo de manera segura, además de seguir con todos estos proyectos de mediano y largo plazo. En el caso del País Vasco, bueno, esa es una historia de éxito espectacular. Claro, el País Vasco tiene como 30 años, vamos a ver, 30 años de estar haciendo clústeres. La política de clústeres fuerte comenzó a principios de los años 90. Y vean la transformación económica de Euskadi, que es la palabra en vasco para el País Vasco, Comunidad Autónoma del País Vasco. Pasó de tener el mismo PIB per cápita de España a tener $10,000 más de per cápita que España hoy día. Y de tener $10,000 menos que la Unión Europea, que los 15 de la Unión Europea, a superar el PIB per cápita de la Unión Europea. Ahí están las líneas de gráficos. Vean el gráfico de arriba, la morada es el País Vasco. Lo de puntos rojos es el PIB de España y vea cómo superó ya a la Unión Europea en términos de PIB per cápita. Y es una historia de éxito, obviamente no desde solo el punto de vista económico, sino que todo ese dinamismo económico pues tiene efectos sociales impresionantes y de creación de empleos de calidad. Y la política de clústeres no es lo único, ¿verdad? Han tenido políticas industriales en general, de innovación, de ciencia y tecnología, de educación, de formación vocacional, que son ejemplares, pero los clústeres han sido como el motorcito central, ¿verdad? Y el 65% del PIB del País Vasco está clusterizado. O sea, el 65% de la producción del País Vasco se produce bajo empresas que están participando activamente en los clústeres. Y esta es la lista de las organizaciones clúster. Ahí sí que, o sea, comenzaron como iniciativas clústeres, pero la mayoría se han formalizado y hasta tienen sus logos y sus... ¿verdad? Entonces está el clúster de artefactos del hogar, ahí está el año de fundación, el clúster de máquinas y herramientas, el clúster de automoción, el de Electronics TICS, el de Puerto Bilbao, que fue el que trajo ¿verdad? Y la ciudad de Bilbao, ¿cómo se llama? Al Guggenheim y todo eso. Al clúster ambiental, al clúster de energía, etcétera. Ahí están, hay una gran cantidad, ¿no? Como les digo, el 60-65% de la economía vasca está metida en esta estructura de clústeres. Bueno, lo que hacen es un poco lo que ya vimos: superar obstáculos de coordinación, facilitar la colaboración, hacer más eficiente la producción de insumos públicos, fomentar el diseño, es muy importante, y ejecución de proyectos conjuntos entre las empresas miembros del clúster o algunas de ellas, y entre estas y otros miembros del clúster, acelerar la transferencia de tecnología, aumentar la innovación, todo el tema de talento humano. Eso es lo que hace. Ya para ir un poquito concluyendo, creo que sí, 5 minutos más. Entonces, un par de reflexiones sobre clústeres y territorios. Evidentemente, la forma como se organiza la política territorial y los clústeres depende hay que tener diferentes aproximaciones en función de las capacidades instaladas de cada territorio. O sea, una cosa es la área metropolitana, otra cosa es la Huetar Norte, la Huetar, ¿verdad? Atlántica, en fin, Guanacaste, Iberia tiene un aeropuerto, otras regiones no tienen aeropuerto, bueno, ahora el Caribe va a tener, en fin, esas capacidades instaladas, tanto de infraestructura como institucionales, como quienes tienen centros universitarios, a donde hay sucursales o, ¿cómo se llama?, centros de la Universidad de Costa Rica o del Tecnológico. Eso hace una enorme diferencia, ¿verdad?, para el ecosistema y las posibilidades de hacer cosas. Entonces están los territorios con poco desarrollo, en general, ¿verdad?, que tienen estructuras empresariales en general débiles, basadas en muchas unidades productivas, muchas pymes, pocas empresas grandes o tractoras,
y tiene instituciones también con retos de eficacia y de capacidades, las capacidades top. Esto a mí me gusta mucho llamar capacidades top, que son técnicas, operativas y políticas, ¿no? ¿Cómo están? Desafortunadamente en muchas regiones, bueno, también en la GAM, ¿no? Ni se diga, esto no es monopolio de regiones. Hay entidades que tienen sus capacidades técnicas son bajas, operativas bajas y políticas también. Entonces ahí depende, ¿no?, de cómo estén esas capacidades. Y luego están los territorios competitivos, que tienen un entorno de negocio maduro en todo sentido, una infraestructura mucho más desarrollada, e instituciones también, la calidad institucional, también con capacidades técnicas, operativas y políticas mayores. Entonces, el foco cambia. El foco, digamos, en una región con poco desarrollo, para hacer los clústeres y para hacer el desarrollo territorial, bueno, hay que pensar mucho más en construir esas capacidades que no existen, ¿verdad? O que son débiles de las instituciones, porque al final las instituciones son las que promueven. No es lo mismo en una región pretender hacer, no sé, cualquier clúster de TICs o lo que sea, y que no haya un centro del Instituto Tecnológico, ni de ninguna universidad privada. Es decir, ahí lo primero es que se tiene que instalar a alguien, ¿no?, para los recursos humanos. Lo mismo que carreteras, lo mismo que otras cosas. El foco en una región de poco desarrollo también es elevar niveles de integración y articulación de los negocios, para un acceso más competitivo a los servicios empresariales, etcétera. Y también un cambio cultural, porque generalmente son regiones, depende, ¿verdad?, cuál es la cultura de los agricultores, incluso para un clúster, digamos, agrícola, agronegocios. Esa es una dificultad en los distritos de riego. Los distritos de riego requieren unas disciplinas, ustedes saben, enormes, ¿verdad? No es lo mismo, es decir, hay que estar abriendo, cerrando, es una cuestión de agricultura de precisión, y eso es un cambio cultural de la misma gente que trabaja en las fincas, etcétera. Bueno, eso es un poco la reflexión lógica, digamos, de sentido común en cuanto a las diferencias de las capacidades en las diferentes regiones. Y lo otro, también de sentido común, pero como importante, es el tema del poder político y la política. Porque, bueno, de alguna manera, los procesos de colaboración, todo esto pasa por los agentes políticos, porque la política es la que está ahí en las instituciones locales. Y bueno, ahí hay una realidad, esto no es un comentario sobre nadie, esto es naturaleza humana, que generalmente las instituciones existentes y los políticos que están a cargo tienden a privilegiar la continuidad de las políticas y las instituciones creadas, ¿verdad? Y eso es naturaleza humana. Es decir, todo el mundo trata de defender lo que está, cuando no es peor que está en la zona de confort, y cualquier cosa de cambio acelerado es una amenaza para esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que vencer inercias, hay que vencer zonas de confort, y el ideal aquí un papel del liderazgo. Son líderes que lleguen a las instituciones a querer cambiar las cosas, ¿verdad?, a hacer cosas, no a situarse ahí, a recibir un buen salario y están en una zona de confort y no me molesten con esas cosas. O alguien muy necio que quiere hacer las cosas de su manera, y no está dispuesto a trabajar más en equipo, etcétera, etcétera. Hay que reconocer que no hay un gobierno monolítico, hay múltiples agencias, departamentos, ministerios que influyen, y parte de cómo coordinar todo esto es clave. Y el éxito del clúster, si se hace bien, y por eso es que vaya muy energizado y dirigido por el mismo sector privado, porque así la gente, no se trata de resolver todo, pero se trata de resolver la lista de problemas priorizados, bien enfocado en ese subconjunto de cosas, ¿verdad? Porque a veces si se hace un plan demasiado ambicioso con todo metido, el que pretende cambiar todo no cambia nada. Entonces, mejor comenzar menos ambicioso. Se necesita una estructura de coordinación, capacidades de ejecución. De nuevo, volvemos al tema de las capacidades top, y vea que no, son técnicas, son operativas y son políticas. Van las tres. Si no están alineadas las tres, digamos, llamemos eso la cadena de valor. Es la cadena de valor de las capacidades. Se aplica a cualquiera, ¿no? Y si un eslabón de esa cadena no está funcionando, o lo operativo, o lo técnico, o lo político, bueno, y posiblemente hay que meter lo financiero, porque estas cosas no son gratis, pues ahí las cosas no caminan, ¿verdad? Y con esto concluyo. Entonces, hablando estrictamente de lo que son clústeres, algunos factores de éxito. Bueno, hay que explorar la motivación de los potenciales miembros. Ya muchos de ustedes lo hicieron, pero todavía están en eso, ¿verdad? Hay clústeres que no tienen todos los miembros que deberían, que son deseables, que estén. Las empresas claves de todos los tamaños. Sensibilización de los actores. Y hasta que
motivación esté allí, bueno, es difícil avanzar, ¿verdad? Hay que desarrollar la confianza y la motivación. Incluso en casos extremos, aunque digamos una agencia de gobierno, un ministerio, una universidad, alguien quiera, bueno, caramba, aquí hay este clúster, pero si van, tocan las puertas, hablan con los empresarios y sistemáticamente las puertas se cierran y no está la motivación, bueno, decir, bueno, no, no están las condiciones, no están las estrellas alineadas, dejemos esa iniciativa, vamos donde hay empresarios que sí quieran, ¿verdad? Funcionar con el estilo y el proceso clúster. Lo otro es que cada clúster tiene sus especificidades y también, entonces, por lo tanto, la velocidad a la que pueda avanzar. Hay que apartarse, digamos, de que una sola medida es buena para todos, ¿verdad? One size fits all, como dicen en inglés, eso no funciona. Hay que aceptar diferentes velocidades, diferentes estilos, ser pragmáticos. Organizar una buena dinámica participativa de identificación de problemas con un plan de trabajo claro, pero no es un plan a 5 años. Está bien tener una visión general a dónde podemos llegar en 5 años si hacemos todas estas cosas, pero decir, aquí están estas 3 grandes ejes, hagamos los grupos de trabajo para esos 3 grandes temas, o 4 o 5, pero no más, y comenzar a trabajar en eso, ¿no? Y tener logros tempranos, y esos logros van a entusiasmar de que se van a poder hacer otras cosas, ¿verdad? Y yo creo que esa visión pragmática es fundamental. Desarrollar una visión a 5 o 10 años está bien para capturar la imaginación, tener una imagen objetivo. Los colombianos hacen en las sesiones iniciales de instalación de un clúster o cada con cierta frecuencia, se plantean, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Estamos de camino? ¿A dónde podemos llegar en 5 años? Pero luego volver a el plazo, digamos, más inmediato. Asegurarse siempre que sea posible que el liderazgo de los clústeres esté en el sector privado. Generalmente hay un cierto ciclo, con frecuencia el sector público o académico está liderando un poco al principio, pero en cuanto se pueda eso, que el sector privado haya champions, campeones del sector privado, que lo lleven y que entonces el papel del sector público y académico sea facilitador en todo lo que sea necesario. El tema de la gobernanza experimentalista que ya mencioné, crear un consejo directivo con reuniones periódicas con todos los miembros, porque el consejo directivo es el que realmente va a ser el grupo, ¿verdad? De campeones y de gente, digamos, más de liderazgo, que haga el plan y que mantenga, pues, el plan y que pida resultados a los diferentes grupos de trabajo y demás. Concentrarse en grupos de trabajo flexibles por tareas concretas, que se disuelven cuando las tareas están completas. Aquí no se trata de crear burocracias ni nada. ¿Cuáles son los objetivos? Se crean estos grupos de trabajo. Si los objetivos se cumplen, ya está. Ese grupo de trabajo van y trabajan en otros grupos de trabajo esa gente. Y tener métricas para las metas y logros, ¿verdad? Y revisar y reportar esos avances. En el País Vasco, cada 2 meses, todos los comités ejecutivos y los gestores de clústeres se reúnen para contarse mutuamente cómo van los avances, las metas y tal, y aprender, digamos, de reuniones interclúster también. ¿Y qué evitar? Bueno, la parálisis por análisis, demasiado diagnóstico. O sea, hay que diagnosticar, hay que saber, pero aquí no se trata de entrar a hacer trabajos académicos, se trata de ir resolviendo problemas. Entonces, diagnósticos al servicio de la acción, pero lo que debe estar por delante de la acción. Evitar la prematura o excesiva formalización, como ya dije, magia del proceso, iniciativa clúster, cuando las cosas estén maduras, asociación clúster. Evitar la tentación de homogenizar las estrategias, ya lo dije también, cada empresa, cada clúster tiene especificidades. Y evitar mucho los enfoques de arriba para abajo. Hay que tener un equilibrio entre arriba para abajo y de abajo para arriba. Pero lo bueno de los clústeres con visión territorial es que energizan y empoderan mucho de abajo para arriba. Y que claro, cuando además hay una voluntad de arriba para abajo, pues el mundo, digamos, está bastante bien. Entonces, como conclusiones, ya amarrando con políticas de desarrollo productivo, y esta es la última lámina, son importantes, pueden acelerar, direccionar el desarrollo productivo. El mercado no es suficiente, es la colaboración, las alianzas público-privadas. Las políticas de desarrollo de clústeres son una nueva forma clave de promover el crecimiento, de crear empleos en territorios rezagados, de promover sectores tecnológicos de punta, de hacer apuestas productivas, que puede ser muy transformacional cuando se hace bien. Las políticas de desarrollo productivo son también una construcción social, empoderan a los actores, canalizan la acción colectiva. La idea esta de que el reto no es solo reactivar, es transformar al mismo tiempo las dos cosas, producción y empleo, y que son una nueva manera de hacer las cosas, de organizar la colaboración, la alianza público-privada sobre principios de gobernanza experimentalista. Bueno,
Eso es lo que quería compartir con ustedes y ojalá tengamos tiempo para unas cuantas preguntas, ¿no? Y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Manuel. Sin duda es un tema, ¿verdad?, súper enriquecedor y que podríamos aquí continuar 2 horas más conversando y siempre aprender de todos estos procesos y estas experiencias, además que usted nos ha comentado, ¿verdad? Todo el abordaje rápidamente lo comento, al menos algunos temas principales, las políticas de desarrollo productivo, todo el tema del desarrollo regional, todo el tema que nos explicó sobre el abordaje económico, el abordaje sociológico, interesantísimo, ¿verdad?, cómo esto aplica las acciones principales de los clústeres, las diferencias entre una iniciativa clúster, me parece vital, y una organización clúster como tal, y así los diferentes temas que usted nos ha planteado, don José Manuel. Sin duda, me parece que tenemos que hacer luego otros espacios para profundizar ya ciertos temas que nos han estado solicitando, pero la idea principal de hoy era precisamente poder dejar esa semillita y ese interés de seguir conociendo y seguir aprendiendo sobre los clústeres. Dentro de las preguntas, don José Manuel, tenemos una que nos hace Carolina Ceciliano. Nos dice, ¿qué papel juega la innovación en estos procesos y cómo promoverla? Ok, muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Vamos a ver, la innovación, yo creo que hay que verla a varios niveles, ¿verdad? A mí me parece que pensando en los territorios y en los retos que ustedes tienen, digamos, en varios territorios, en los clústeres concretamente que están participando en este webinar, la innovación, clave aquí la innovación institucional. Es decir, esta forma de trabajar es una innovación. ¿Cómo organizar esta magia del proceso? ¿Cómo hacer que las empresas colaboren y digamos, mezclen? Porque muchas compiten entre ellas y hay una cultura también, no es tan fácil. Eso es una innovación. Que las universidades se sienten se sienten, o sea, literalmente vayan a reuniones, pero ahora virtuales, con el sector privado y hablen y conversen sobre cómo cerrar brechas de talento y demás con otras entidades del sector público. Eso es una innovación. Entonces yo creo que mucho de la innovación en la que tenemos que concentrarnos es institucional. Porque cuando se habla de innovación, claro, generalmente, y la literatura está llena de la innovación que es el research and development, la innovación y el desarrollo, y las inversiones en investigación. Bueno, eso es muy importante. Y bueno, y es una etapa, pero es una etapa de sofisticación para actividades mucho más sofisticadas. Hay innovaciones, yo creo que hay muchos cambios. En ese sentido, yo soy partidario de tener una definición muy amplia de innovación y no ver innovación como el paradigma de Elon Musk, ¿verdad? Con 500 PhDs, doctorados, viendo cómo un cohete aterriza vertical o cómo llegan a Marte e instalan allí. Bueno, eso es tipo Silicon Valley o tipo lo más avanzado, pero hay que ubicarse en la etapa que uno está. Yo creo que si para un producto agrícola hay una serie de retos que van desde un hongo hasta una plaga y cómo, digamos, un laboratorio universitario puede ayudar a eliminar ese hongo y esa plaga, esa es la innovación, digamos, que se requiere. En algunos otros casos son innovaciones, bueno, como ya vemos aquí, el clorito picado, ¿no? Con unos sueros, cosas que tal vez hasta se puedan patentar contra algo. Bueno, eso es un grado mucho más sofisticado de innovación, pero la innovación de alta tecnología es algo caro, sofisticado. Yo creo que como país debemos avanzar hacia eso. Creo que es algo que debemos plantear, digamos, en dispositivos médicos. Sería muy bueno que ya en dispositivos médicos pudiéramos atraer, pero aún ahí hay dudas de que tengamos suficientes doctorados, porque es que ese tipo de innovación requiere doctorados y doctorados con experiencias internacionales. Por eso los chinos han mandado miles de chinos a las mejores universidades europeas y norteamericanas, porque es parte de la apuesta china y saben que no tienen la tecnología ni la van a desarrollar solos a menos que la aprendan de Occidente. Bueno, y ya han tenido esa tecnología a mucho lado. Entonces, la innovación va desde esa cosa que son apuestas sofisticadísimas, que yo creo que Costa Rica tiene algunos nichos en donde deberíamos hacer esas apuestas, pero eso pasa por mandar todavía algunos estudiantes de manera con becas y demás, con el compromiso de regresar a Costa Rica, hasta la innovación que yo creo que es mucho más básica y mucho más paso a paso, peldaño a peldaño, de resolver problemas muy concretos
de cosas de competitividad que le están afectando a productos, ¿verdad? Y procesos en los clústeres estos que estamos tratando de echar a andar. Y la innovación institucional y social en toma de decisiones que tanta falta nos hace, porque la aceleración de todas estas cosas depende de que realmente innovemos y tengamos procesos de decisión y de colaboración súper eficientes. Muchísimas gracias, don José Manuel. Tenemos una segunda pregunta de Dave Nelson, igual a través de la plataforma Zoom, que en resumen nos consulta cómo el clúster puede incidir a cambiar el modelo logístico actual que está concentrado principalmente en el gran área metropolitana. ¿Cómo esta iniciativa clúster podría apoyar esa transición de la logística concentrada en el área metropolitana y llevarla a la región, como es el Caribe, donde tiene el puerto y todas las herramientas para desarrollarlo? Claro, qué interesante la pregunta, me parece muy importante, porque yo creo que cuando hablamos de estos clústeres, que hay unos clústeres en el Caribe, otros clústeres en, bueno, las diferentes regiones, en el Pacífico Seco y tal, claro que eso arranca de una energía local, pero yo creo que hay que pensar desde el principio, o sea, ahora vivimos en una economía globalizada. Yo creo que la dimensión de internacionalización, si es pensar en Centroamérica, pensar en todo el país, o sea, que ustedes estén organizando estos clústeres en el Caribe no significa que es para pensar nada más en las oportunidades de mercado del Caribe o las cosas solo del Caribe. O sea, pensar en clústeres es pensar estratégicamente. Y mucho del pensamiento estratégico, por ejemplo, turismo, Caribe, Limón, cruceros. Entonces ustedes tienen que entender cómo se comporta la industria de los cruceros. Bueno, cómo se comportaba antes. Yo no sé si va a subsistir a la pandemia, pues seguro que sí va a subsistir, pero con muchas dificultades, ¿verdad? Y bien difíciles, como la de las, ¿verdad? Aeropuertos y aerolíneas y tal. O sea, hay unas que están quebrando, hay otras que están no quebrando porque están recibiendo billones, pues están siendo rescatadas por gobiernos de países desarrollados. Pero creo que, vean eso, si pensar en, digamos, huetar Atlántico, es pensar, bueno, ahora, después de la pandemia, con la pandemia, ¿qué pasa con el aeropuerto, el puerto, el turismo, los cruceros, todo eso, la logística, ¿verdad? Y hay que pensar, ¿verdad? Entonces, en términos globales, internacionales, porque mucho de la apuesta y mucho de las posibilidades, vean a Guanacaste, mucho de lo que ha desarrollado Guanacaste, hey, el aeropuerto, Liberia, hey, los vuelos que llegan directamente de países desarrollados, que van directo a los hoteles, a los desarrollos. Bueno, ese tipo de pensamiento hay que tener en el Caribe. Y también todo el tema de corredores logísticos secos, ¿verdad? Y hay varios proyectos de si es posible tener un centro de contenedores como lo tiene Panamá, pero en vez de un canal, ¿verdad? Como el de Panamá, para en las llanuras de San Carlos al norte ir a desembocar al otro lado. Yo sé que existen proyectos, no estoy familiarizado con eso, pero yo creo que es decir, esto es una provocación lo que estoy haciendo, que al ser ustedes el clúster de logístico, tienen que poner todo sobre la mesa. O sea, los ejercicios debe haber una parte muy volada, como dicen los muchachos jóvenes ahora, tienen que haber una parte muy volada de pensar escenarios a 5 o 10 años, posibilidades, y luego decir, bueno, hay unas cosas que son carísimas, que son ambiciosísimas, que se necesitaría de unas cosas... Eso no las descarta. Y bueno, y entonces concentrarse, tratar de priorizar las ideas de qué es lo que al final entonces podría hacerse de manera factible en 1, 2, 3 años en un gobierno. Pero yo diría eso, hacerse con un inventario de ideas y de ahí arrancar las que serían, digamos, factibles de un corto plazo, pero no olvidar cosas más ambiciosas. Y de ahí saldría una especie de plan, una visión, en primer lugar, y luego un poquito más aterrizado, un plan estratégico de las posibilidades que todo lo que es la logística le puede dar a ¿cómo se llama? A la región. Pero es con esa visión internacional y todo Costa Rica, ¿verdad? Porque ustedes de ahí no están aislados, son parte de una economía mundial y de una economía centroamericana y de una economía latinoamericana y de una economía costarricense. Excelente, don José Manuel. Muchísimas gracias por atender las dos consultas. Con esto despedimos este webinar. Agradecerle profundamente, don José Manuel, a usted por su participación, por acompañarnos, por tomarse el espacio en su agenda para poder abordar todo este tema
que es de vital importancia para los procesos que se desarrollan y como usted lo indica, no solo en el Caribe, actualmente esos son procesos a nivel nacional que se están desarrollando. Igualmente agradecerle a doña Marcela Monge, quien nos acompañó de parte de MISIT, agradecerle a don Dieter Galo, que nos acompañó de parte del clúster, y despedir a todos los participantes que tuvieron y sacaron el espacio también para este tema de gran interés. No me gustaría cerrar la sesión sin antes comentarles el webinar que tenemos, la próxima sesión, el último de la jornada. Lo estaremos desarrollando el próximo jueves 6 de agosto, donde hablaremos sobre el tema de explotación de marcas comerciales. Entonces, los esperamos el próximo 6 de agosto a las 2 de la tarde a través de la plataforma Zoom, que también les compartiremos a través del correo electrónico. Sin más, agradecerles por la participación y esperando que este tema haya sido de interés para todos y todas quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto haber participado. Muchas gracias, Freddy, Marcela, Dieter y todos los que estuvieron conectados. Gracias, fue un placer. Muchísimas gracias.